No sé cuándo fue la última vez que estuvisteis en un museo de cuadros o de esculturas. Pero seguramente todos hemos tenido alguna vez esa experiencia de estar delante de una pintura o de una escultura o de una talla que nos deja sorprendidos por lo hermosa que es. Y al contemplarla, inmediatamente pensamos o entendemos el que la ha hecho, el que la ha pintado, el que ha tallado o esculpido esta escultura, es un gran artista. ¡Qué talento! Pues reconocer esto es a lo que se nos invita hoy a todos los cristianos que celebramos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¡Qué artista es Dios! Contemplamos en María la obra más hermosa de Dios Padre, la obra más hermosa de la creación. ¡Qué bellísima! ¡Qué bien le ha quedado! Todo en María habla, todo en María, desde su manera exterior de ser hasta lo más profundo de su corazón, habla de lo gran artista que es Dios. Pero al mirar a la Virgen, al mirar a la Inmaculada, nos puede pasar como seguramente nos ocurra cuando vemos una gran obra de arte. O por lo menos a mí me pasa, que la siguiente pregunta que sale en mi interior, que surge en mi interior es: ¿pero cómo lo haría? ¿Cómo es capaz este escultor de esculpir el mármol que parece una tela al viento? ¿O cómo es este pintor capaz de pintar con tan pocos trazos un ojo que tiene expresión? ¿O el detalle de este paisaje? ¿O cómo lo haría? Yo sería incapaz. Y entonces uno se siente lo contrario al artista. Se siente un torpe, un bruto, ¿no? Y eso nos puede pasar cuando vemos a María. ¡Qué bellísima, qué perfecta, qué inmaculada! Esto yo no lo puedo hacer. Y es buena conclusión esa, porque María no es obra de sí misma, sino obra de Dios. Él puede hacerlo. Y por eso celebrar hoy a la Inmaculada es una invitación a vivir llenos de esperanza, llenos de confianza, porque para Dios nada hay imposible. Nada. No fue imposible para Dios hacer esta obra de arte que es María. No es imposible para Dios hacer esa obra de arte que eres tú. Pensado como Dios te ha pensado, pensada como Dios te ha pensado. No como nos estamos saliendo ahora, ¿no? Sino como Dios nos ha pensado. Y por eso hoy María nos invita a creer, llenos de esperanza. Fijaros, la primera lectura es una llamada fuertísima a la esperanza porque es el anuncio de que Dios es el que triunfa, el que vence al pecado y a la tentación. La descendencia de la Virgen pisará la cabeza del enemigo y el enemigo será derrotado. Necesitamos seguramente en este momento de nuestra vida volver a escuchar esta promesa del triunfo de Dios. Dios vence. Dios es capaz de derrotar al enemigo y a la tentación. No triunfará en nosotros, no si no le dejamos el poder del mal. Pero para escuchar con esperanza este anuncio, necesitamos recordar, y esto se hace con poquísimo esfuerzo, que nosotros también vivimos en el engaño de Adán y de Eva, que nosotros también hemos sido capturados por la mentira que el enemigo sembró en el corazón de Adán y de Eva. Porque podemos pensar, ¿no? Bueno, sí, muy bien, pero eso es la historia de Adán y de Eva, ¿y a nosotros qué? Porque nosotros somos víctimas del castigo de algo que hicieron los primeros seres humanos. ¡Qué injusto! Pero si miramos nuestra vida un poquito, reconocemos que hemos caído en el mismo engaño que ellos,
que hemos escuchado a la serpiente y nos hemos creído la mentira que ha dicho sobre nuestra vida y sobre Dios, que nos hemos creído que Dios no es bueno, que nos hemos creído que Dios no quiere mi bien y que hemos sospechado de la bondad de Dios Padre. ¿O no nos pasa? ¿O no nos pasa que vivimos muertos de miedo tantas veces? ¿O no nos pasa que nos cuesta confiar de verdad? Y que nos creemos que Dios sí, bueno, sí, lo decimos y claro que tenemos fe y nuestra fe es verdadera, pero tantas veces se tambalea porque ¿cómo me cuesta confiar que Dios quiere el bien para mí? ¿Cómo me cuesta confiar que Dios realmente me ha destinado para ser santo y para vivir una vida plena, como decía la segunda lectura? Porque tantas cosas en nuestra vida parecen contradecir eso. Y el enemigo, que es astuto, nos sabe vender muy bien el engaño. Sí, muy bien, pero, ¿cuántas veces le has dicho esto a Dios? Y mira, pero ¿cuántas veces ya has intentado superar esta dificultad y ahí estás? Pero si Dios de verdad no pasaría esto o aquello en tu vida, y nos lo creemos, y vivimos en una situación a veces muy triste, que yo no sé si es más triste de la situación de los que no tienen fe y no conocen a Dios, esa también es muy triste, pero la nuestra, conociendo a Jesucristo, y vivimos con el corazón encogido, y vivimos como con un nudo en el estómago, y no vivimos con libertad, y nos parece que sí, pero qué lucha es todo. Sí, pero... Y por eso hoy necesitamos, mirando a María, dejar que ella nos recuerde este anuncio de esperanza, que su hijo ha pisado la cabeza del enemigo y que con él ella ha pisado la cabeza del enemigo, que no le ha prestado atención, que no se ha dejado engañar, para que nosotros tampoco nos dejemos engañar, que la verdad de nuestra vida es eso que dice San Pablo, y que es verdad, aunque parezca difícil de creer. Dios te ha destinado para que seas santo, Dios te ha destinado para que seas santa, pero eso no es ser como perfecto así moralmente y que las cosas nos salgan bien, o tener una aureola en la cabeza, sino para ser bellísimo, para una vida tan hermosa que resplandezca, para una vida que esté llena de Dios y que resplandezca a los ojos de Dios, no a los ojos del mundo, no con el brillo del mundo, que es el brillo de los retoques fotográficos de Instagram o de las cosas que aparentan, ¿no? El brillo del mundo es siempre el del oropel, que parece oro, pero no es. No, ese no es el brillo de la Virgen. El brillo de la Virgen es otro, es el de la verdad. En ella vemos para qué hemos nacido. En ella vemos que Dios nos creó para el bien, para una capacidad de amar que nos sorprenda a nosotros mismos, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Miremos a María y confiemos, para esto hemos nacido. Y mirando a María Inmaculada hay un detalle que siempre me llama la atención. Siempre que se pinta la Inmaculada, siempre sabéis que la iconografía de la Inmaculada tiene la luna a los pies, está pintada como la describe el Apocalipsis, una mujer vestida de sol con la luna bajo los pies, y se suele pintar a los pies de la Virgen a la serpiente, al enemigo que sembró esa mentira en nuestro corazón, y María la está pisando. Pero si nosotros tuviéramos que pisar una serpiente, si tuviéramos que pisar una cucaracha, ¿qué haríamos? Para pisar una serpiente, un bicho, lo primero que hacemos es mirarlo, lo segundo es morirnos de miedo porque da muchísimo asco, aunque es mucho más pequeño que nosotros, y luego apretar con fuerza, ¿no? Y fijarnos luego si se ha quedado aplastado el bicho. Pero María, que pisa la cabeza del enemigo,
Nunca la pintamos mirando hacia abajo, aplastando a la serpiente. María pisa al enemigo casi sin darse cuenta, como por accidente, porque ella no está pendiente de la mentira del demonio. Ella solo tiene ojos para Dios. Atenta a Dios, atenta a su Creador, ha aplastado al enemigo sin darse cuenta. Así estamos llamados a vivir. ¿Por qué nos dejamos liar? Porque entramos, como le ocurrió a Adán y a Eva, en ese diálogo con el enemigo y queremos responder a la tentación, y nunca hay que responder a la tentación. Y empezamos a dar razones y a decir, no, bueno, sí, pero no, pero... Y al final estamos liados en tantas dudas y en tantos miedos. María no. María es mucho más sencilla. María espera, María confía, María no sabe lo que vendrá después, pero mira a Dios. ¿No os habéis dado cuenta de las grandes victorias en vuestra vida han sido cuanto más atentos habéis estado a Dios y menos al resto de las cosas, incluso a vuestros pecados, a nuestros defectos o a lo que teníamos que hacer? Justo cuando estábamos aparentemente más distraídos, mejor nos han salido las cosas, porque estábamos más atentos a Dios. Y lo hacemos al revés. Ponemos la atención en nosotros, en cómo lo voy a hacer, en si estoy viviendo bien o no, en si soy un cristiano más así o más asá, en lo que tengo que hacer, en cómo me voy a confesar. Y al final la atención ¿en quién está puesta? En mí. Y con la atención puesta en mí, la vida se convierte como si intentásemos apoyar una pirámide por el vértice. Un agobio, un equilibrio dificilísimo, una tensión que nos deja fatigados. Y entonces nuestra vida cristiana no resplandece. Al contrario, echa para atrás. ¿Quién quiere ser cristiano si vive así? ¿A quién le gustaría ser cristiano como a mí, si vivo yo como en un agobio y ser cristiano en lugar de darme más, me quita? No, así no vive María. La pirámide hay que apoyarla por la base, que es Dios. Por la base, que es el que hace, que es el artista. Y Él sabe muy bien llevar su obra a término. Él te está haciendo bien. Déjate. Él sabe. Confía. Míralo a Él. Y derrotemos al enemigo de la manera que más le duele, sin prestarle batalla. Eso es lo que más fastidia al tentador, que en María triunfó sin ni siquiera prestar combate, de una manera tan simple, tan deshonrosa. Iba María atenta a Dios y pisó al enemigo. Y ibas tú pendiente de Dios y venciste, 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 porque para una cosa has nacido, para ser santo, como ella, como Dios.